Cuando el abogado leyó el testamento de mi padre, toda la sala se quedó en silencio por un instante y luego estalló en carcajadas. A mi hermano Caleb le otorgaron una casa en Seattle valorada en $750,000. ¿Y a mí? Me heredaron la estación de servicio abandonada de mi padre en Nevada, un lugar que llevaba cerrado 15 años y que olía a aceite y óxido la última vez que lo vi. Me quedé allí, humillado, mirando los documentos mientras Caleb sonreía con esa expresión que siempre tuvo, como si la vida acabara de confirmar lo que él creía desde hacía años, que él era el elegido y yo el fracaso de la familia. Pero no terminó ahí. Mi prometida, Laura, se acercó a mí esa noche y me susurró unas palabras que jamás olvidaré. Evan, no puedo casarme con alguien que no tiene futuro. Recogió sus cosas en menos de una semana, dejando atrás el anillo que yo había ahorrado durante 2 años para comprar. Quise convencerme de que la herencia había sido un error, que no importaba. Pero dondequiera que iba, la gente se reía de mí. Decían que la estación era inútil, un chiste dentro de una telenovela familiar. Así que tomé una decisión. Conduje hasta Nevada, decidido a demoler esa gasolinera y enterrar para siempre el supuesto regalo de mi padre. Pero cuando el equipo de construcción empezó a excavar, encontramos algo enterrado bajo el concreto resquebrajado. Lo que descubrimos no solo silenció las risas, sino que cambió por completo mi futuro. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Crecí en Seattle, pero nunca sentí que perteneciera a esa ciudad ni, mucho menos, a mi propia familia. Mi padre, Richard Mercer, era un hombre respetado, pero pocos lo conocían de verdad. Había dirigido Mercer Fuel and Service, una estación de servicio modesta en Nevada, durante décadas, antes de cerrarla cuando yo era adolescente. Era un hombre rígido, de esos que creen en el trabajo duro, las jornadas largas y el silencio en la mesa. No era cruel, pero era difícil de complacer, y yo siempre sentí que estaba un paso detrás de su aprobación. Mi hermano mayor, Caleb, en cambio, encajaba perfectamente en todo lo que mi padre quería en un hijo. Seguro de sí mismo, sociable, atlético y con la lengua afilada, Caleb jamás luchó para llamar la atención. Mi madre, Janice, intentaba equilibrar las cosas, pero incluso ella tendía a mantener a Caleb satisfecho. Decía cosas como, «Evan, tú encontrarás tu propio camino. Caleb solo necesita más guía de tu padre ahora mismo». Era su intento de consolarme, pero nunca me llegó. La verdad era que yo me sentía como la pieza sobrante de un rompecabezas familiar que nunca tuvo un lugar para mí. Cuando la estación cerró, papá nos llevó de vuelta a Seattle y empezó a trabajar en construcción hasta que su salud colapsó. Recuerdo haberle preguntado una vez por qué nunca vendió la estación. Él me miró con esos ojos pesados y dijo, «Hijo, hay cosas que no se venden. Lo entenderás algún día». En ese momento, rodé los ojos. Para mí, era un cascarón abandonado al borde de una carretera polvorienta en Nevada, el tipo de lugar que los adolescentes pintarrajean por diversión. Caleb y yo tomamos caminos totalmente distintos. Él trabajó en finanzas, escaló posiciones y se movía por la vida como alguien convencido de que el mundo le debía todo. Yo, en cambio, tomé trabajos sueltos. Carpintería, reparto, incluso trabajé un par de años en una ferretería. No me importaba el trabajo honesto, pero nunca fue algo llamativo, y en mi familia, si no impresionaba, no valía. Laura era la única luz que tenía. La conocí en una cafetería de Seattle. Era ambiciosa, estudiaba negocios y tenía un fuego en la mirada que te hacía creer en ti mismo solo por estar cerca. Le gusté porque escuchaba, porque no era como Caleb ni como los otros hombres ruidosos con los que había salido. Yo era constante, tranquilo y leal. Durante años, ella fue mi ancla. Planeamos una boda, hablamos de tener hijos y hasta soñamos con comprar una casita algún día. Ella me decía que no necesitaba ser rico, solo ser confiable. Y yo le creí. Luego llegó el día de la lectura del testamento. Era una tarde gris y lluviosa, típico clima de Seattle. Pero recuerdo estar sentado en la oficina del abogado con un nudo en el estómago. No esperaba mucho,
pero tampoco estaba preparado para lo que ocurrió. El abogado, un hombre mayor llamado señor Dawson, carraspeó y comenzó a leer: a mi hijo mayor, Caleb Mercer, le dejo mi casa en Seattle, actualmente valorada en $750,000. Caleb se recostó, cruzó los brazos y me sonrió, como si el universo hubiera confirmado su superioridad. Luego fue mi turno. A mi hijo menor, Evan Mercer, le dejo la propiedad Mercer Fuel & Service en Nevada. Las palabras cayeron como un martillazo. Todos se miraron entre sí y luego se escucharon unas risitas. Incluso el señor Dawson dudó antes de continuar. Mi herencia era una estación en ruinas que no había bombeado ni un litro de combustible desde que estaba en la preparatoria. Me quedé mirando el documento, sintiendo mis mejillas arder. Quise preguntar si había algún error, si mi padre había querido decir otra cosa, pero nadie pareció cuestionarlo. Caleb se inclinó hacia mí y susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran: supongo que finalmente recibiste lo que vales. Esa noche, Laura me enfrentó. Estábamos en el apartamento, con el documento del testamento aún sobre la mesa, y ella me miró con una seriedad que nunca le había visto. Evan, me dijo, no puedo con esto. No puedo construir un futuro con alguien que no tiene nada. Intenté decirle que encontraría una solución, que no estaba definido por una propiedad, pero negó con la cabeza. Necesito estabilidad. Siempre has tenido potencial, pero el potencial no paga las cuentas. No puedo casarme con alguien sin futuro. Dejó el anillo sobre la mesa, se puso de pie y se marchó sin decir otra palabra. Los días siguientes fueron un borrón. Los familiares llamaban para ver cómo estaba, pero sus voces tenían el mismo tono, lástima mezclada con burla. Caleb incluso me envió una foto de su nueva casa con un mensaje que decía: «Gracias, papá». Me resultaba imposible mirarla. Dondequiera que fuera, mi herencia se había convertido en una broma, un recordatorio de que la última decisión de mi padre respecto a mi valor era una gasolinera podrida en el desierto. Esa humillación se convirtió en rabia. Hice una maleta, subí a mi vieja camioneta y comencé a conducir hacia el sur. Si mi padre pensó que la estación significaba algo, estaba equivocado. La iba a demoler por completo, dejarla reducida a nada. No quería sus recuerdos, ni sus bombas de gasolina, ni sus frases crípticas sobre el valor. Solo quería cerrar ese capítulo, y lo haría entre el polvo de ese edificio derrumbado. El camino de Seattle a Nevada parecía interminable. Kilómetro tras kilómetro se deslizaba bajo las ruedas como si la carretera me retara a dar media vuelta. Repetía en mi cabeza las palabras de Laura: no puedo casarme con alguien con no tiene futuro. Siempre me prometió que el dinero no importaba, que el amor era suficiente. Pero cuando se enfrentó a la realidad de lo que yo había heredado, su fe en mí se derrumbó. Cada vez que la voz de Laura resonaba en mi mente, golpeaba como un martillo. Me repetía a mí mismo que ya no me importaba nada. Demolería la estación de servicio y borraría el último rastro del juicio de mi padre. Él le había dejado a Caleb riqueza y comodidad, y a mí me había dejado una ruina. Ese era su mensaje final. Pensé en llamar a Caleb mientras conducía, solo para decirle que quemaría el lugar y le enviaría las cenizas, pero no lo hice. Él ya se consideraba ganador. Cuando por fin crucé a Nevada, el aire cambió. La lluvia de Seattle quedó atrás y el calor seco del desierto presionaba contra el parabrisas. El polvo se arremolinaba sobre la carretera y el paisaje se extendía en una inmensidad vacía. Mientras más me acercaba al pequeño pueblo cercano a la estación, más fuerte sentía el nudo en el estómago. Recordé aquellos veranos en los que papá me obligaba a barrer el pavimento agrietado, limpiar insectos de los parabrisas y acomodar estantes dentro de aquella pequeña tienda. Decía que eso formaba carácter. Para mí, era humillación. Caleb nunca tuvo que trabajar allí. Siempre estaba demasiado ocupado con deportes o amigos, y papá lo excusaba cada vez. Cuando me detuve frente a la estación, el pecho se me apretó. El tiempo no había sido amable. Las ventanas estaban cubiertas con tablas astilladas. El techo se hundía en el centro como la espalda de un anciano,
y las bombas de gasolina, oxidadas, se alzaban como lápidas olvidadas. Maleza brotaba de cada grieta del concreto. El nombre Mercer todavía era vagamente visible en el viejo letrero, desteñido y agrietado. Un fantasma de algo que alguna vez inspiró orgullo. Me quedé sentado en la camioneta un largo rato antes de bajar. El aire olía a polvo y calor. Caminé hacia las bombas, pasando la mano sobre el óxido. La voz de mi padre regresó a mi mente. Algún día entenderás el valor de este lugar. Pateé la base de la bomba y dije en voz alta, no veo ningún valor, papá. Ninguna maldita cosa. El equipo de demolición llegó a la mañana siguiente. Unos hombres con cascos y maquinaria pesada aparecieron, sus botas levantando nubes de tierra. El capataz, un hombre robusto llamado Vince, se acercó a mí. ¿Eres el dueño?, preguntó. Sí, respondí. Quiero que desaparezca. Derríbenlo todo. Asintió, observando el edificio. ¿Seguro? Estos lugares viejos a veces pueden arreglarse. A la gente le gusta lo retro hoy en día. No, dije con firmeza. Derríbenlo. Cada ladrillo. Los motores rugieron y las máquinas comenzaron a destrozar las paredes. La madera crujió, el vidrio se hizo trizas y pedazos de mi infancia se pulverizaron en polvo. Creí que sentiría alivio viéndolo caer, pero lo único que sentí fue rabia. Rabia por mi padre por obligarme a cargar con este peso. Rabia por Caleb por presumir su victoria. Rabia por Laura por marcharse cuando más la necesitaba. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los trabajadores gritó, «Oye, jefe, golpeamos algo». Las máquinas se detuvieron. Vince me hizo señas y lo seguí hasta el área de servicio, donde el concreto se había roto. Bajo la superficie resquebrajada algo metálico brillaba. «¿Qué es eso?», pregunté. El trabajador apartó tierra con sus guantes. «Parece una especie de compuerta. Pesada, reforzada. Esto no forma parte de la base». Un escalofrío frío me recorrió el cuerpo. Las palabras de mi padre regresaron con otro peso. «Hay cosas que no se venden. Lo entenderás algún día». Vince me observó con escepticismo. «¿Quieres que sigamos excavando o que lo cubramos otra vez?» Miré la compuerta. Mi primer instinto fue ignorarla. Yo había venido a destruir, no a descubrir. Pero algo dentro de mí cambió. Si papá había escondido algo bajo este edificio, quizá esa era la razón por la que me lo había dejado. Quizá era el mensaje que no estaba listo para escuchar hasta ahora. «Sigan», dije. Los hombres hicieron palanca en los bordes de la compuerta hasta que las bisagras gimieron y la tapa se levantó. Un espacio oscuro se abrió debajo, el aire rancio y frío, como si hubiera estado sellado durante décadas. Me asomé por el borde, mirando hacia la oscuridad. Una escalera descendía hacia lo desconocido. Vince me miró. «¿Quieres que bajemos primero?». Negué con la cabeza. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía permitir que otro fuera el primero en ver lo que mi padre había enterrado. «No. Esto es mío. Yo bajo». Tomé una linterna del camión y regresé a la compuerta. Las manos me temblaban mientras ponía el pie en el primer peldaño. El metal estaba frío y firme, y el aire olía a óxido y tierra. Respiré hondo y comencé a descender. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si estuviera bajando no solo a un sótano, sino al pasado que mi padre había mantenido encerrado. Por primera vez desde que escuché el testamento, no estaba enojado. Estaba curioso, casi desesperado por saber qué secreto había dejado enterrado para mí. El haz de luz de la linterna cortaba la oscuridad mientras bajaba por la escalera. Mis botas resonaban en los peldaños, y el sonido se volvía hueco conforme me acercaba al fondo. El aire era fresco y tenía un ligero olor metálico mezclado con polvo antiguo. Cuando mis pies tocaron el suelo, me encontré en una cámara de concreto. Las paredes eran rugosas e incompletas, y el techo era tan bajo que tuve que inclinarme un poco. Por unos segundos solo observé,
intentando entender lo que veía. Filas de estantes cubrían las paredes, repletas de cajas de madera, contenedores metálicos y frascos de vidrio cubiertos de gruesas capas de polvo. En el centro había un banco de trabajo pesado, con libros de contabilidad amontonados encima. En la esquina descansaba una caja fuerte grande, su superficie de acero desgastada pero intacta. Se me cerró la garganta. Esto no era almacenamiento cualquiera. Esto era deliberado. Mi padre había construido este lugar. Pasé la mano por una de las cajas, apartando el polvo para revelar marcas en pintura desvanecida. Las letras, aunque borrosas, aún se podían leer, repuestos automotrices. La abrí con una palanca que estaba cerca. Dentro, envueltas cuidadosamente en tela de aceite, había piezas cromadas que brillaban como nuevas pese a los años. Pasé a otra caja. Esta era más pequeña y pesada. Al abrirla, encontré un montón de documentos antiguos atados con cuerda. Eran escrituras, recibos y contratos. Mi padre había llevado un registro meticuloso de cada compra y cada terreno que había tocado. Me volví hacia la caja fuerte. Una nota estaba pegada en la puerta. El papel amarillento por el tiempo, pero la letra era inconfundible. Decía, para el hijo que ve más allá de la superficie. El corazón me latía con fuerza mientras seguía las palabras con la yema de los dedos. Él había escrito esto para mí. Sabía que sería yo quien lo abriría. No sabía si sentir rabia o alivio. Parte de mí quería gritarle al vacío, preguntarle por qué nunca me habló de esto cuando estaba vivo. Otra parte sentía un orgullo extraño y completamente inesperado. Por primera vez me pregunté si mi padre había visto algo en mí después de todo. Subí de nuevo por la escalera y le dije a Vince y a su equipo que detuvieran la demolición. «Necesito algo de tiempo», dije con firmeza. Él me lanzó una mirada escéptica. «¿Encontraste algo ahí abajo?» «Solo dame un día», respondí. Esa noche me quedé en un pequeño motel a las afueras del pueblo. No pude dormir. Me tumbé en la cama mirando el techo, con las palabras de la nota resonando en mi cabeza. Para el hijo que ve más allá de la superficie. Pensé en Caleb, sentado en su casa lujosa, convencido de que había heredado el premio verdadero. Pensé en Laura, que me había dejado porque creía que mi futuro no valía nada. Y luego pensé en mi padre, que pasó sus últimos años sabiendo que este secreto estaba enterrado bajo el polvo del desierto de Nevada, esperándome. A la mañana siguiente regresé a la estación con determinación renovada. Tomé unas cizallas del camión y fui directo a la caja fuerte. Las manos me temblaban mientras rompía el candado y abría la pesada puerta. Dentro había pilas de libros contables, más documentos y una caja metálica más pequeña. Llevé el contenido al banco de trabajo y comencé a revisarlo. Los libros revelaban inversiones que jamás supe que mi padre había hecho. Había comprado acciones en proyectos de desarrollo de terrenos, operaciones mineras e incluso una pequeña empresa petrolera. La mayoría habían crecido en valor con los años. Entre los papeles había un sobregrueso lleno de fotografías antiguas de autos, modelos raros que cualquier coleccionista mataría por tener. Las fotos estaban fechadas y etiquetadas con un cuidado meticuloso. Finalmente abrí la caja metálica. Dentro había fajos de billetes, apilados y atados cuidadosamente, junto a unas cuantas barras de oro envueltas en tela. Se me cortó la respiración. Esto no era solo un escondite. Esto era una fortuna. Pero no se trataba solo del dinero. También había una carta doblada y sellada, dirigida a mí. Las manos me temblaban mientras la abría. La carta estaba escrita con la letra fuerte y firme de mi padre. Evan, si estás leyendo esto, entonces has elegido no destruir lo que se te dio, sino mirar más allá. Te dejé esta estación porque eras el único en quien creí que no la descartaría por su apariencia. Caleb siempre ha buscado comodidad y apariencias, pero tú tienes resistencia. Trabajas con tus manos. Aguantas. Y ves valor donde otros ven basura. Por eso este lugar te pertenece.
Esta estación, esta tierra y todo lo que hay debajo es tu base. Construye algo nuevo y deja que lleve tu nombre hacia adelante. Papá. Leí la carta 3 veces antes de dejarla sobre la mesa. Me dolía el pecho. Toda mi vida creí haber sido invisible para él, que me veía como el hijo débil. Y sin embargo, ahí estaba su voz diciéndome que yo era a quien había confiado su legado. Me quedé horas en el banco de trabajo, revisando cada cosa. Las cajas, el oro, los libros contables, todo representaba posibilidad. Lo que parecía una maldición era en realidad un regalo escondido. Mi padre le había dejado a Caleb la comodidad de una casa, pero a mí me había dejado algo mucho mayor, la oportunidad de crear un futuro diseñado por mi propia mano. Cuando subí la escalera y miré el terreno polvoriento de la antigua estación, ya no vi ruinas. Vi un cimiento. Por primera vez en años, sentí esperanza. De pie en ese cuarto subterráneo, me di cuenta de que no solo sostenía riqueza, también otro tipo de herencia, confianza. Por primera vez, no estaba enojado con mi padre. Estaba abrumado. Él había escondido todo esto porque quería que yo lo encontrara, para demostrar que podía llevar algo más grande que una casa o una cuenta bancaria. Pasé la semana siguiente clasificando todo. Los libros mostraban inversiones que habían madurado mucho más de lo que esperaba. Las fotografías de los autos estaban acompañadas de recibos de almacenamiento que apuntaban a un almacén en las afueras de Reno. Las barras de oro y el dinero eran solo la superficie de lo que él había preparado. Pieza por pieza, estaba descubriendo una visión que él había dejado para mí. Un plano de un futuro que creía que podía construir. Cuando conduje hasta el almacén, se me cortó la respiración cuando las puertas se abrieron con un chirrido. Dentro, bajo lonas polvorientas, había una colección de automóviles antiguos, elegantes Mustang, un Corvette rojo cereza, incluso un raro Aston Martin. Brillaban como si mi padre los hubiera preservado no como juguetes, sino como tesoros. Una colección capaz de atraer compradores de todo el país. Me quedé en silencio, incapaz de creer lo que veía. La gasolinera sin valor había sido la puerta hacia una fortuna capaz de cambiar mi vida. Recuerdo que llamé a Vince esa tarde. «No traigan de nuevo las excavadoras», le dije. «No vamos a derribar nada. Vamos a construir algo nuevo». Él se rió, pensando que era una broma. Pero pude oír respeto en su voz cuando entendió que hablaba en serio. La verdadera prueba llegó cuando Caleb se enteró. Las noticias viajan rápido, especialmente cuando hay dinero de por medio. Me llamó una noche, con la voz afilada por la incredulidad. ¿Me estás diciendo que papá te dejó una fortuna? ¿Que ese basurero de estación escondía todo esto y no dijiste nada? No era un basurero, le dije, manteniendo la calma. Era su legado. Y me lo dejó porque confió en que yo lo vería por lo que era. ¿Crees que mereces esto más que yo?, me escupió. No lo creo, dije. Lo sé. Tú obtuviste una casa, Caleb. Eso era lo que querías. Papá me dio otra cosa, y no la voy a entregar. El silencio al otro lado fue largo y amargo. Cuando finalmente colgó, sentí una paz extraña. Por primera vez, yo no era el que quedaba atrás. No mucho después, Laura apareció. Se había enterado por Caleb, y su voz por teléfono llevaba esa suavidad familiar que antes me hacía falta. Se quedó frente a la estación, observando la maquinaria de construcción y los planes que yo ya había comenzado. «Evan», dijo, «me equivoqué. No sabía que tu padre te había dejado todo esto. Podríamos tener la vida que soñamos». La miré de una forma en que nunca la había mirado. Ella no estuvo cuando me humillaron. No estuvo cuando conducía solo por el desierto preguntándome si tenía algún valor. Ella me dejó porque no creía que tuviera un futuro. Ahora solo me veía por lo que había encontrado. «No, Laura», dije en voz baja. «Te fuiste cuando más importaba. Este futuro no es nuestro. Es mío». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no vacilé. Se dio la vuelta y se marchó. Y por primera vez,
no sentí vacío al verla irse. Me sentí más fuerte. Con la riqueza que mi padre había ocultado, tomé una decisión. En lugar de vender el terreno, comencé a restaurar la estación de servicio. Contraté a trabajadores para reconstruir la fachada, no como una parada polvorienta y olvidada, sino como un destino retro para viajeros. El lote se convirtió en un museo de los autos clásicos que mi padre había coleccionado, un lugar donde los viajeros podían detenerse, cargar combustible y recorrer décadas de historia automotriz. La renombré Mercer's Heritage Station, como un homenaje no solo a mi padre, sino a la idea de que el valor no siempre es evidente a primera vista. El día de la reapertura me quedé junto a las nuevas bombas, con el letrero de neón brillando contra el cielo del desierto, y sentí algo que nunca había sentido antes: orgullo. Familias se detenían a tomar fotografías. Coleccionistas recorrían la sala de exhibición con asombro, y los habitantes del pueblo llegaban a ver lo que había surgido de las ruinas. Por primera vez, yo no era la sombra de mi hermano. No era el hijo que no tenía nada. Era el hombre que llevó adelante una visión que nadie más supo ver. Esa noche me quedé solo cerca del renovado taller de servicio, el lugar donde la compuerta había estado sellada. Pensé en la carta de mi padre: construye algo nuevo y deja que lleve tu nombre hacia adelante. Me di cuenta de que él siempre supo que yo era quien se levantaría cuando fuera puesto a prueba. Caleb no se habría molestado en mirar. Laura no habría creído. Pero yo sí. La gasolinera, antes ridiculizada como inútil, me había dado más que riqueza. Me dio libertad. Me dio propósito. Me dio la oportunidad de demostrar, no solo a los demás, sino a mí mismo, que era más que el hijo silencioso e ignorado. Yo era Evan Mercer, y este era mi futuro. La primera noche después de reabrir Mercer's Heritage Station casi no dormí. Repetía el día una y otra vez en mi mente. Familias llegando, niños corriendo emocionados hacia el letrero de neón, coleccionistas inclinándose para fotografiar los autos que mi padre había protegido durante décadas. Los viajeros llenaban la sección del comedor que había añadido, pidiendo hamburguesas y malteadas, riendo bajo el brillo de las luces retro. El aire del desierto volvía a sentirse vivo, y yo también. Durante años creí ser el hijo que se quedó sin nada. Pensé que era quien cargaba con las obras mientras Caleb vivía con comodidad. Pero mientras caminaba por el terreno esa noche, escuchando el murmullo de conversaciones y el clic de las cámaras, comprendí que me habían dado algo mucho más grande. La casa de mi padre tenía paredes y ventanas, pero jamás tendría el peso de esto. La estación no era solo una propiedad. Era una prueba, un desafío y, al final, un regalo que me obligó a convertirme en quien estaba destinado a ser. La lección me golpeó con fuerza. El valor no siempre es lo que otros pueden ver. Caleb vio un edificio roto. Laura vio un callejón sin salida. Incluso yo vi solo ruinas. Pero mi padre había visto la posibilidad escondida bajo la superficie y confió en mí, de entre todos, para encontrarla. Esa revelación cambió todo sobre cómo me veía a mí mismo. Ya no era el hijo invisible, ni el hombre sin futuro. Era quien había tomado lo que fue objeto de burla y lo convirtió en algo extraordinario. Caleb vino a Nevada unos meses después. Se quedó en medio de la sala de exhibición, mirando los autos, con la mandíbula apretada. «No puedo creer que él te dejara esto», dijo con amargura. «Toda mi vida fui el que lo impresionó, el que él confiaba, y te da esto a ti». Lo miré a los ojos, con una calma que nunca antes había tenido frente a él. Él me dio lo que yo necesitaba. A ti te dio lo que tú querías. Tú siempre perseguiste comodidad, Caleb. Papá sabía que esto te rompería, pero a mí me fortalecería. Por primera vez, Caleb no tuvo nada que decir. Salió, con el orgullo más pesado que sus pasos. No lo seguí. Fue la primera vez en nuestras vidas que no sentí la necesidad de competir con él. Ya había ganado, no contra él, sino contra la versión de mí que alguna vez creyó que no era suficiente. Laura también lo intentó de nuevo. Mandó mensajes y hasta pasó una noche. Caminó por el comedor, miró las mesas llenas y dijo: «Me equivoqué contigo.
¿De verdad tenías un futuro? Negué con la cabeza. No, Laura. Tú tenías razón sobre ti. Querías a alguien que ya tuviera estabilidad, no a alguien que la construyera. No te culpo por eso, pero no puedo fingir que no importó cuando te fuiste. Bajó la mirada, en silencio, antes de marcharse de nuevo. Verla irse esta vez no dolió. Se sintió como un cierre. Conforme los meses se convirtieron en un año, Mercer's Heritage Station se transformó en algo más que un negocio. Se convirtió en un punto de referencia. Los viajeros se detenían a cargar combustible. Los habitantes del pueblo se reunían para comer. Y los entusiastas de autos venían de todo el país a recorrer la sala de exhibición. La estación que alguna vez fue la broma de mi herencia se convirtió en la piedra angular de mi identidad. Ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba prosperando. Una noche volví a sacar la carta de mi padre. El papel estaba gastado de tanto abrirlo. Leí sus palabras despacio, dejando que se hundieran más cada vez. Trabajas con tus manos, resistes y ves valor donde otros ven basura. Al fin le creí. Durante mucho tiempo me medí a través de Caleb, de lo que la sociedad consideraba éxito, de las expectativas de Laura. Pero nada de eso importaba ya. Mi padre había creído en mí cuando yo pensaba que no lo hacía. Me dejó no solo riqueza, sino la oportunidad de demostrarme que era capaz de más de lo que me habían hecho creer. La mayor lección que me llevé fue esta. A veces los tesoros más grandes son los que todos los demás descartan. La gente se rió de mi herencia, la llamó inútil y yo mismo lo creí. Pero enterrado bajo el concreto resquebrajado no había solo dinero, autos o oro. Había confianza. Había visión. Había la oportunidad de construir algo duradero con mis propias manos. Ahora, cuando me quedo afuera por la noche, con el cielo del desierto abierto encima de mí y el letrero de neón brillando fuerte, siento algo que nunca antes había sentido. Orgullo propio. No prestado de mi familia. No dependiente de un amor que podía desaparecer. No ligado a una casa que alguien más me dio. Orgullo real, ganado con lucha, descubrimiento y trabajo. Si pudiera hablar con mi padre ahora, le daría las gracias. No por el oro, ni los autos, ni la riqueza, sino por creer en mí cuando yo no creía en mí mismo. Por darme la oportunidad de ver que mi valor nunca se midió por lo que otros se burlaban, sino por aquello por lo que estaba dispuesto a luchar. La gasolinera había sido descartada como un fracaso, pero en realidad fue el cimiento de mi futuro. Y en eso, la lección final de mi padre quedó clara. Las cosas que la mayoría pasa por alto suelen ser las que más importan. Y así es como la gasolinera de la que todos se rieron se convirtió en la base de mi futuro. Me enseñó que el valor no siempre es evidente y que, a veces, lo que parece una maldición puede convertirse en el mayor regalo que recibirás. Si esta historia te conmovió, dale like al vídeo, compártelo con alguien que necesite escucharla y cuéntame en los comentarios qué piensas sobre las segundas oportunidades y las bendiciones inesperadas. Y si quieres más historias poderosas como esta, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas más por venir.